el podcast de la comunidad latina en Canadá. Let's talk. Hola, qué gusto darle la bienvenida a un episodio más aquí en Let's Talk Podcast, el podcast que cuenta historias que inspiran de latinos viviendo en Canadá. Y esta no es una historia más, realmente es una muy importante porque estoy aquí con uno de los personajes reconocidos entre los 10,000 más importantes en Canadá. Además digo importantes porque ha sido reconocido por mérito, no porque haya pagado ni nada de eso, y eso es lo que vale. Mauricio Ospina, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Mónica, y pues a los radioescuchas, saludos, muchas gracias. Ay, oye, qué placer poder estar conversando de esas historias inspiradoras de tu vida, además, que empezaste, eres colombiano, tengo que decirlo, y ya se van a dar cuenta, porque con ese acento paisa innegable de dónde es, llegaste por acá hace mucho tiempo, y quiero que hablemos de ese proceso migratorio, de cómo ha sido, de por qué. Empecemos por ahí, Mauricio. Me vine en 1991, estaba estudiando odontología, pero nos quedamos casi que en la calle, no pude continuar. Me tocó estudiar en una institución gratis, un año, soldaduría, y con eso me vine a Canadá. Pero acá, al llegar a Canadá, no hablaba inglés y no tenía experiencia, a pesar de ya era un adulto, tenía 23 años. No pude conseguir empleo y durante 3 años y medio estuve limpiando pisos y pensé que ahí me iba a quedar. Claro, ve uno, digamos que gente y conoce gente además, y es una realidad que hay que decir, Mauricio. Mucha gente como que afuera y la publicidad es Canadá necesita gente, véngase para acá, pero uno llega acá y hay mucha competencia. Entonces, ¿qué te hizo destacarte? ¿Qué hay en Mauricio que no hay en otras personas? Pues la verdad es lo que tenemos todos. Lo que me hizo fue, me di un año, después de haber tenido 2 intentos fallidos de estudiar por recomendaciones equivocadas, me di un año para pensar realmente qué es lo que yo quería hacer con mi vida. Y me di cuenta que quería hacer una cosa, representar gobiernos a nivel internacional. Y eso es lo que hago hoy en día. Hoy represento el gobierno de acá en mercados internacionales, en particular en las Américas, Estados Unidos y hasta Chile. Imagínate, pero bueno, empecemos por ahí, porque de no hablar nada de inglés a representar un país que habla inglés o francés, y tú un poquito de francés y no. Entonces, ¿cómo se llegan a esos cargos y cómo es esa estrategia de cierta manera? En realidad este es un consejo, realmente le toca hacer uno muy recursivo. El trabajo que yo conseguí con el gobierno me lo conseguí yo mismo. Me llamaron, tuve la osadía de decirle a un director que cuando tuviera un proyecto que no supiera qué hacer con él, yo era la solución. Y yo no tenía la menor idea de cómo. Pero como a los 6 meses me llamó y me dijo, tengo un proyectico, a ver si usted lo hace. Le voy a pagar tanta cantidad de dinero y tiene 6 meses para hacerlo. Y yo le dije, miré, lo leí y a la semana le dije, claro que sí, pero lo puede hacer de su manera, vale $100,000, ese era el presupuesto, y 6 meses, o yo se lo hago en 3 días y le vale $2,000. Y así lo hicimos. Y ya luego me dijo, usted no se puede ir porque usted tiene muchas ideas y por eso me quedé ahí. Ah, bueno, hay que saberse vender. Y hay que buscar siempre la solución. Yo pienso que hay personas muy buenas para dar problemas, Mauricio. Entonces, si tú le das un problema o si le das una solución, te da 10 problemas. Pero yo pienso que si uno le da la vuelta a las cosas, ahí puede estar. Mónica, yo siempre le digo a la gente que quiere hacer cosas como que les ayuda, siempre les digo, a mí no me vengan con problemas, véngame con solución y le ayudo. Ok, ahí está la clave entonces para acercarse a Mauricio. Una de las, sí. Mauricio, y entonces empiezas ya, digamos, volvámonos un poquito atrás, cuando tú llegaste a este país muy diferente a lo que es Colombia, en muchos términos de organización, de cultura, de comida, de todo. ¿Y cómo fue ese choque cultural para ti? ¿O no hubo un choque? ¿Tú venías ya No, naturalmente que hubo un choque, pero no solamente por eso, sino porque yo no tenía educación universitaria. Yo tenía aprendí cómo soldar, pero nunca lo usé. Entonces no tenía contactos, no existían los grupos que existen hoy en día. Yo fui participante, creé muchos de esos grupos, 5 siguen todos vivos,
pero los creé porque no existían. Y esos grupos, ¿qué hacen? Dan información. Esa es la gran importancia de, al crecer la comunidad, crecen los grupos, los networks, podcasts como este. Nada de eso existía, no existía en dónde conseguir una herramienta de información útil. Existen ya, gracias a Dios. Pero yo por eso fue que decidí creer muchos de esos. Claro, porque es que en la época en la que tú llegaste, que ya han pasado más o menos más de 20 años, estamos hablando, la facilidad de redes sociales que tenemos ahora, que tú escribes como grupos de latinos en Canadá o cómo puedo hacer networking con mi sector, por ejemplo, en tu caso que venías y sabías soldar. Entonces, como que la facilidad que tenemos ahora de conectarnos no es la misma de esa época. Naturalmente, en ese momento no habían grupos un poquito deportivos y habían grupos religiosos. Grupos profesionales y empresariales los creé yo realmente, los creé yo, creé 5, y siguen vivos. Y esos grupos siguen dando apoyo a grupos de diferentes empresarios, ingenieros, de todo tipo, pero eso no existía. Entonces, por eso yo le hice la promesa a Dios que cuando yo pudiera, yo iba a crear y dar información verídica y útil. No porque se me ocurrió a mí, sino porque es basada en la realidad y en la experiencia. Ahí entro para hablar un poquito, Mauricio, de cómo ha sido esa parte tuya de ayudar a otros sin esperar nada a cambio, porque finalmente esa es tu misión. Tú hablábamos ahorita tras bambalinas y decías, yo la verdad es que ayudo, pero económicamente no me lucro de eso, pero tu bienestar y tu felicidad viene parte de ver a otros un poco realizarse o un poco estar en mejores condiciones de cuando te conocen a ti. La verdad es que yo creo que uno hace cuando es mayor lo que es un reflejo de cuando uno era niño. Cuando nosotros éramos niños teníamos suficiente capital, pero lo perdimos, nos quedamos casi que en la calle. Y eso me enseñó, por eso le prometí a Dios que cuando yo pudiera en Canadá, le daría información útil a los inmigrantes. Y eso es lo que yo he venido haciendo. Pero además de eso, Mauricio, has hecho, y digamos que también eres como experto de alguna manera en recaudar fondos para diversas asociaciones. Y hablábamos de un proyecto muy lindo que tuviste en una asociación para enseñarle inglés a mujeres. ¿Cómo era esa experiencia? Y cuéntanos de eso. Pues fue una invitación a un café que le costó $100,000 a los dueños de ILAC, la empresa de inglés más grande de Canadá. Les dije que nos tomáramos un café, yo lo pagaba, pero valdría $100,000. Y los convencí para que hiciéramos un programa de becas de liderazgo para mujeres latinas. Una cosa impresionante, más de 400 mujeres latinas, líderes jóvenes, aplicaron. Seleccionamos 10 ganadoras y vinieron a estudiar acá un año, muchas de las cuales nunca habían pensado que podrían hacerlo. Bueno, y ese impacto que genera en mujeres que nunca lo visualizaron, pero llega esa oportunidad de tener ese contacto con este país, con este idioma, y además de eso, digamos que contar con el respaldo de gratis, ¿no? Se fue gratis. Hubo otro programa que hice en el cual recogí $130,000 en 4 horas para estudiantes hispanos en TMU, que se llamaba Ryerson. Y me digo 4 horas porque literalmente en 4 horas conseguí $130,000 en becas. El proyecto nos demoramos 6 meses. Un amigo mío, Víctor García, y yo lo montamos y en realidad el día del evento, de la actividad, cada persona donaba $10,000. Yo también lo hice junto al presidente de Ryerson, que ahorita se retira, y en 4 horas hicimos eso, $130,000 en becas. Bueno, pero entonces la conclusión podría ser es mejor tener amigos y contactos que plata. Totalmente. Y están hoy en día los networks, los mecanismos para llevar a hacer cabo. Y hay que hacer las cosas sin miedo. O sea, si uno se pone a hacer cosas chiquiticas a este nivel, pues nunca va a llegar. Tiene uno que tirarla bien arriba, imaginarse para dónde va y llegar, pero prepararse. Dice Mauricio que lo más difícil de cumplir un sueño es poder soñarlo, imaginarlo, ¿no? Porque es que si no está en tu cabeza, ni siquiera lo ves venir, pues... Totalmente. Hay varios consejos cosas que uno debe hacer. Primero que todo, como lo hice yo, pensar realmente qué es lo que quiero hacer y tirar esas ideas, pero no dejarlas ahí, sino escribirlas.
escribirlas, nunca perderlas. Yo lo hice, yo tenía 32 cosas, después de pensar, 32 cosas que quería hacer en Canadá o con mi vida, y ya las hice, todas. Lo que Cuéntame pasa dos, tres. bueno, lo que pasa es que a medida que uno lee, que esa es la siguiente lección, uno tiene que leer lo que está pasando acá, de periódicos locales, aprender lo que está pasando, porque así va a haber oportunidades y así va a conectar las ideas que uno tiene con esas oportunidades. Entonces, por ejemplo, cosas que yo he hecho de las 32 las reduje a 12 o las combiné y luego las combiné en 3 y ya las hice todas. Quería realmente algún día dar ayuda monetaria a estudiantes, ya lo he hecho. Quería crear grupos, he creado 5 asociaciones, siguen vivas, y quería tener mi propio éxito haciendo lo que yo quería, representando un gobierno internacionalmente. Wow. Pero en medio han habido otras que he hecho pues digamos que por gravedad. Claro, que vienen ahí acompañando todo este proceso porque además suena fácil, ¿no? Ya cumplí las cosas que quería, suena muy fácil decirlas, pero es que detrás de eso hay mucho trabajo y llegar a decir, he conseguido tantas becas y suena fácil decir el café con el que logré becas para estas mujeres, pues una cosa es que uno pueda y cuántos no hay detrás de eso, ¿no? ¿Cuántos no? Esa es la otro consejo. En el momento en que alguien dice no, yo dejo a esa persona. No me interesa la gente negativa. Y si alguien me dice no a mí, de alguna manera lo voy a convencer para que diga el sí. Entonces nunca rendirse. Le dijeron que no, intente otra vez. Intente otra vez, intente otra vez, hasta que le digan que sí. Pero eso sí, siempre llegar preparado. Siempre llegar con un documento, con la idea escrita. No, tengo una idea. ¿Y cuál es? No, pues es que esto y esto. No. Escriba lo que quiere hacer. Dele proyección a eso. Escriba primero una idea grande y luego detalle por detalle llene los pedazos. Lea lo que está pasando acá, entérese y conecte los puntos e implemente. Mauricio, hablemos eres muy exitoso en esa planeación de tus sueños, de lograrlo de manera personal. ¿Y cómo está esa familia? ¿Tienes hijos? ¿Cómo está? Sí, tengo una gran compañera y tengo una hija, y mi sueño, otro sueño que tenía era tener una hija, y gracias a Dios pues quería 7, tengo nada más una, pero una es suficiente, aunque quisiera un poquito más, pero bueno. Wow. Bueno, no, pero mira que yo pienso que en la medida del tiempo los sueños también se van acomodando y es que una realidad que tenemos es que criar es bien demandante, ¿no? Criar es demandante y yo hablo siempre de que tengo varios bebés. Tengo mi bebé, Daisy, es el amor de mi vida. Tengo mi compañera, a Maricris, pero tengo otros bebés que son las organizaciones y las ideas que se han montado. Por ejemplo, el programa de los 10 hispanos de más influencia. 17 años. No existía y no existe una cosa de tal magnitud en la comunidad. Que quiero que hablemos de eso ahora que lo mencionas, porque, a ver, hay mucha gente y aquí ha pasado, mira, ya hemos grabado más de 80 episodios con gente muy inspiradora, porque es gente que ha hecho muchas cosas por la comunidad, porque ha sobresalido, pero tú tienes también una lista de referencias bastante larga y grande de gente que has podido reconocer, que has conocido, porque por sus méritos, por su labor, ha logrado impactar Canadá. ¿Y cómo nace esa idea de esos premios y de qué se trata? Cuéntanos un poquito. Han habido 5 olas demográficas de hispanos a Canadá en tiempos modernos. La más reciente es la profesional del 90. Yo llegué en esa ola, pero yo no era profesional, yo no tenía educación universitaria. Y al darme cuenta de ese vacío, ese fue otro proyecto y otro de mis objetivos, era crear algo que levantara el nivel de la comunidad. Y por eso lo hice. Pero al leerlo, yo no quería hacer un evento en el basement de una iglesia, yo quería una cosa a este nivel alto. Y este programa, Los 10 hispanos de más influencia en Canadá, lleva 18 años. Para darte idea, en la 10ª edición, el secretario general de la OEA vino a dar los premios desde Washington. Los ganadores cada año son 10 ganadores a lo largo y ancho de Canadá y son pesos pesados en diferentes círculos, en empresariazgo, en política, en diplomacia, en negocios, en deportes. Entonces, es una oportunidad excelente para levantar el nivel mostrando realmente lo que somos. Pero al mismo tiempo yo los uso
A todos les digo que en algún momento les voy a tocar la puerta para que ayuden a la comunidad. Es digamos que un toma y dame, pero básicamente así funciona la vida. Así funciona la vida. En el momento en que uno le cierra la puerta a los demás, en algún momento se la van a cerrar a uno. O porque se la cerraron a uno es la misma razón por la cual uno no debe cerrársela a los demás. Sí, y ese refrán de que si no naces para servir, pues finalmente ¿qué hace uno, no? Todos tenemos que en algún momento retribuir todas las bendiciones que nos llegan, y es que nos llegan constantemente, o sea, de manera de tu salud, de tu trabajo, hay muchas cosas en las que uno se ve beneficiado. Vivir en este país ya se puede considerar una bendición dependiendo de uno cómo lo quiera ver. Y pues en tu caso, Mauricio, sí ha sido realmente, por lo que alcanzo a ver todo tu trayecto, una muy buena decisión. ¿Has vuelto a Colombia desde que...? Sí, naturalmente ya he regresado y tengo la oportunidad de viajar a otras partes de vacaciones. Ya me gusta mucho viajar con mi compañera, con Daisy, aunque ella no quiere tanto, pero sí. ¿Y qué es lo que más te gusta o extrañas de Colombia? A pesar de que han pasado los años, pero algo que tú digas, oye, extraño mucho tal cosa. En realidad el calor de la gente acá es evidente, pero pues no es tan evidente como en Colombia. Como lo tenemos allá. Sí. Sí. Porque el resto, las arepas y los tamales, ahí me los sigo comiendo. La arepa paisa es sin sal o te gusta con sal. Acabo de enterarme que hay un colombiano que está haciendo un recorrido por Colombia documentando los 500 tipos de arepa que existe. Su objetivo son 200 para llevarla ante las Naciones Unidas y que lo reconozcan como un patrimonio universal. Ah, no. Y yo hablando solo de con sal o sin sal. No, imagínese. Ya me llevan años luz con ese tema de la gastronomía. Mauricio, te voy a invitar, por favor, a que metas tu mano aquí, en este tazoncito, y saques un papelito. No hay nada ahí extraño. Léelo y me cuentas. ¿Qué es? ¿Cuál es el trabajo más random que has hecho en Canadá para pagar la renta? 2. Uno fue limpiando pisos los primeros 3 años y medio en Canadá porque no hablaba inglés y pensé que me iba a quedar ahí. Y el segundo fue trabajando como bartender en un bar ilegal donde habían apuestas de boxeo y habían mujeres haciendo striptease. Ese súper loco. Loco. Casi termino en la cárcel. Imagínense, de cárcel y todo. Bueno, y así muchas más experiencias, porque cuando uno es migrante tiene que aprender a hacer de todo y a sobrevivir en todo, que no de cárcel, ¿no? De ahí en adelante es chévere poder como explorar y vivir este proceso migratorio y luego ya poder estar entre los 10,000 canadienses más destacados por mérito, que no es tarea fácil y que no es algo que se consiga, pues, así de la noche a la mañana. Mauricio, qué placer me ha dado hablar contigo hoy aquí en este podcast, contarle un poquito a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, de quién es Mauricio Ospina y de por qué es una historia que inspira realmente, porque de pasar de no hablar inglés ahora a ser parte de un equipo importante en el gobierno canadiense. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias, invitadísimos todos a que escuchen, a que reproduzcan este episodio, a que lo reenvíen a sus amigos, a sus familiares. En Canadá se pueden cumplir los sueños si uno así lo quiere. Yo soy Mónica Salazar, estuvo conmigo Mauricio Ospina. En la producción estuvo Andrés Figueroa y en la postproducción estuvo la agencia Stroke. A todos muchas gracias. Bye bye.